que vos dijiste, y me gustaría saber tu preparación, porque no sé de dónde egresaste y demás, no tengo ni idea. Ok. ¿Un poco de historia? Bueno, nada, esta es mi primera película, pero vengo dirigiendo hace muchos años, hace más de 20 años. Partí a comienzos de los 90 armando un canal de música de Match Music aquí en Buenos Aires, un canal de música y de videoclips y esas cosas. Después trabajé por 10 años haciendo videoclips para mientras se caen las sillas. No fue la terrible noticia, era para nada, era para caer. Se caen solas, encima imagínate los fantasmas. Hice 10 años de videoclips y trabajé con muchos artistas como Mercedes Sosa, Charly García, Atlético Decadente y otros grupos. Y después entré a hacer ficción, estudié entre medio un poco, nunca me recibí. Pero ya dirigía hacía rato cuando me puse a estudiar, en la Universidad del Cine estudié. ¿En dónde? En la Universidad del Cine. Perfecto. Y me metí a dirigir ficción, hice algunas cosas, unos proyectos, después entré a Ideas del Sur, hice un capítulo con Adrián Gaetano, que él hizo una serie que se llama Tumbero. Sí. Yo hice el capítulo de presentación de eso, fue un capítulo 1. Después dirigí una teleserie acá, que fue una tira de Costumbres Argentinas. De ahí, cuando terminé Costumbres Argentinas... ¿Esta también fue escrita y dirigida por vos o solamente dirigida? No, era director todavía no escribía. Después de eso me vine a buscar Sony Entertainment me ofrece trabajar afuera y dirigir una serie en español, la primera que iban a producir en español, lo cual me pareció una oferta bien tentadora. Se iba a hacer en México, terminó haciéndose en Chile. Yo la dirigí, es una serie que aún se está dando en Venezuela, México y en Estados Unidos, que es bien entretenida. Después de eso me gustó trabajar afuera y empecé a hacer series y muchas cosas. Hice Tiempo Final, la versión afuera de esta serie Los Borenstein, donde reescribí cosas y empecé a escribir mucho más. A partir de ahí ya empecé a escribir casi todo lo que hacía. Ahí fue donde lo conocí a Patricio, haciendo Tiempo Final fuera de aquí de Argentina. Y ahí empecé, hice muchas cosas. Hice para Sony, también hice La Nani, hice Casado con Hijos, hice muchos sitcoms. ¿La Nani, la que se hizo acá? La que se hizo acá, pero hice la versión afuera, no esta versión. Entonces ya se estaba arreglando para Argentina. Y ahí dirigí muchas cosas. Llevo hecho más de 10, 12 series afuera. Mientras tanto hice muchos cortometrajes también. Yo siempre tuve intenciones de hacer una película. Me habían ofrecido hacer películas, pero como por encargo, digamos, de contratarme como director, y nunca había aceptado porque quería que mi primera película tuviera un poco de lo que uno quiere contar. Mi primera película de lo que uno quiere. Yo creo que la primera película marca mucho la historia de cada uno. Creo que no puede ser cualquier cosa. Y de hecho había escrito un guión antes que esta, hasta que nada, me surgió la idea de tal y le ganó a todos por lejos. Así que mientras me preparaba para la película hice varios cortometrajes, hacía uno por año, donde empecé a conocer el mundo de los festivales. Tuve la suerte de que entré en muchos festivales, empecé a conocer eso, gané unos cuantos premios y me fui abriendo las puertas para llegar a mi primer largometraje, que es que por suerte se estrena este jueves. ¿Y cuánto tiempo te demoró la preparación desde que pensaste en este proyecto y dejaste de lado el otro? ¿El otro de qué se trataba? Así, en una storyline. Era una historia de policial muy oscuro, muy negro, en un pueblo del sur olvidado donde la justicia la impartían un poco los vecinos del pueblo. Que de alguna manera retoma esa idea, pero la lleva para otro lado. Patricia, ¿qué tal? Felicitaciones por la película, por lo bien que ha sido recibida en muchos lugares, también en tantos festivales que estuvo proyectando, como dice ahí en el cartel. Patricia, quería preguntarte qué fue lo que más te sedujo de tu papel donde haces villano. Poder concretar sueño de hacer un personaje que yo venía ensayando desde los 6 años. Jugaba. ¿Cómo todo? Jugaba a los cowboys en una generación en que vimos el esplendor del cine americano, del western, con Burt Lancaster, Kirk Douglas, Gary Cooper, todo eso.
Entonces, bueno, el único juego que había, o el juego el más preferido era ese, obviamente. Entonces, poder completar ese sueño ya un poco más grande no está mal. Me gustó eso, pero básicamente me gustó la idea de hacer un homenaje a un género de los días de hoy, no pretende ser un western de época, y trabajar de vuelta con Diego, porque efectivamente nos conocimos, él me convocó cuando hizo Tiempo Final, la versión chilena, y me convocó y tuvimos una experiencia muy grata, para mí fue extraordinario, fue un trabajo de televisión uno de los que más aprecio, y eso fue por el clima y la capacidad que tiene Diego, el clima de trabajo que crea, digo, y su capacidad. Y bueno, por lo tanto, cuando me invitó, todo el tiempo que llevó la preparación y que se hacía y no se hacía, después de esas cosas que pasan por el cine, me mantuvo siempre informado y siempre pensé que iba a estar en esa película y finalmente lo logramos y estoy feliz. Bueno, y Patricia, ¿tuviste algún referente? Decís que jugabas a los Cowboys cuando eras chico. ¿Qué referente tuviste ahora para trasladarlo al cine? No, ninguno en particular. ¿Los sumaste a todos? ¿A los Cowboys de tu infancia? No, hacer villanos es siempre gratificante, porque es el personaje que transgrede, el personaje que debe vencer un muro de principios que no es fácil matar, no es fácil. Entonces, no es fácil ser mafioso, qué sé yo, no es fácil ser cruel. Entonces son personajes que tienen más aristas y creo que eso lo supo extraer Diego en su dirección. El personaje tiene, efectivamente, no es unívoco, no es de una sola manera, y eso Diego, hola, ¿qué tal? Somos de la página de Chilenos en Argentina, somos todos de acá chilenos. Bueno, estuviste comentando que hiciste varias cosas en Chile, también leímos acá en Mega, en televisión, sí, en TVN. Quizás es un poco de cercanía y también se nota un poco el acento a veces que te sale una pequeña tonadita. Es por lo mismo, quizás por la cercanía que estuviste en Chile, en las producciones que hiciste, que se eligió el desierto del norte de Chile para producir esto. A ver, cuando fui en un viaje al norte porque me interesaba conocer el desierto, fui a conocer el desierto de Atacama y me enamoré del lugar. Es un lugar increíble, precioso. Es realmente, como dice la película, el desierto más árido del mundo. Es una experiencia que se la recomiendo a todos, si pueden ir en auto y con comodidades, no como nosotros, no como en la película, pero es un lugar increíble. Y cuando lo vi dije, no puedo creer que aquí nunca se hiciera una película, y este lugar es perfecto para un western. Cuando empezamos a producirla nos dimos cuenta porque nadie había hecho una película ahí, porque es complicadísimo, porque el clima es muy caluroso durante el día, frío durante la noche, con mucho viento durante la tarde, cosa que también complicaba la producción. Parece que el viento es insoportable. Y la distancia, entonces nosotros hacíamos base en Iquique, que es una ciudad muy al norte, cerca de la frontera con Perú y Bolivia del otro lado. De ahí viajábamos 250 kilómetros hasta un pueblo que era Pica, y de ahí viajábamos unos 180 kilómetros a la locación, que era la locación, digo, que es la nada, digamos, ¿no? Grabamos mucho en una salitrera abandonada, que son un par de rocas ahí amontonadas, pero no había ningún tipo de comodidad, entonces todo tenía que viajar mucho. 200 kilómetros el agua, el baño químico, la comida, ojalá que sea caliente. Entonces, si se te rompe algo, está como muy complicado. Fue una logística tremenda poder lograrlo, y resistencia a todo el equipo, que la verdad que no era la situación más cómoda de la Tierra. Pero creo que vale la pena porque el desierto es uno de los protagonistas más en la historia. La película está filmada de una manera donde todo se ve, a diferencia de muchas películas que hoy se hacen, que son más bien de personajes, donde el primer plano está y todo el resto fuera de foco. Yo quería que el desierto fuera protagónico de esto. Hay planos del desierto solamente, pero ¿por qué? Porque es un protagonista muy importante. A mí me gustaba jugar con la idea de una persona que está presa
sin barrotes. Digo, porque nuestro protagonista está en un momento condenado, está en un lugar y no puede escapar de ahí. Pero no tiene ningún barrote, ninguna cárcel, ninguna reja el solo hecho de estar ahí hace que esté perdido. Y eso solamente se logra en un lugar como ese desierto. Si lo hubiera hecho acá en Pilar, era fácil, una sala panamericana y te digo, creo que este desierto es precioso y nada, y me parecía genial en esta forma del cinemascope, que eran las películas clásicas de Hollywood de la época dorada, poder retratarlo y tenerlo. Y creo que la fotografía hace una diferencia importante con otras películas. No sé si quieren agregar algo. Y cuenten la experiencia. Cuenten la experiencia respecto a la película, la de cada uno. Bueno, sí, la verdad que debo decir que yo a Diego lo conocía cuando él todavía trabajaba en Argentina y yo estaba trabajando en una productora con la cual hacía películas de ficción y documentales. Y cuando empezó su periplo internacional volvimos a encontrarnos en un encuentro de un festival de cine de Cartagena, en la cual llevábamos proyectos de desarrollo. Y vi el proyecto presentado por Diego y por Javiera. En ese momento, la verdad que destacable era, en ese momento el guión había recibido un pequeño apoyo del Corfo, la entidad nacional chilena, para desarrollo del proyecto. Y dos cosas hizo Diego. Una es trabajar con un script doctor. Sí, un script doctor. Contratado en Los Ángeles. Y por otro lado, ya en búsqueda de financiación del proyecto, convencido totalmente de que la película la iba a hacer, utilizó parte de esos fondos para hacer un trailer, un teaser de un día de rodaje, 2 días de rodaje. El trailer era fantástico, pero fantástico. Seducía a todo el mundo, pero porque se notaba claramente, más allá de la historia, que estaba realizado extraordinariamente, con mucho talento. Yo digo que sigue siendo, a pesar de después de haberse hecho la película, sigue siendo una pieza individual tan válida como la película en sí. Algunas veces creo que lo hemos colgado en YouTube. Y a partir de ver el trailer, y empezamos un poco más a Diego, y comenzaba a hablar del proyecto, y con Javiera, ya había estado Patricio, en el trailer ya había participado él, ahí empezamos a decidir la posibilidad de la coproducción. Y la verdad es que, conforme fue avanzando la película, el talento de Diego se viene palpando. En esa distancia que siempre puede haber entre productor y director, en este caso siempre fue admiración completa. Y lo que dice Patricio, genera un clima fantástico tanto en el rodaje como en el acompañamiento y en el desarrollo. Por la parte de Chile, ¿quiénes fueron los productores? Digamos, similar al Inca chileno. No hay en Chile una instancia como no Inca. hay. No, lamentablemente, porque es una manera muy lógica de trabajar cómo funciona. Hay una especie de concurso en el cual se presentan unos 170 proyectos al año y ganan 14. Es como un concurso que es jurado que elige qué película gana. Entonces nosotros postulamos eso y lo ganamos oportunamente. El desarrollo del proyecto. El desarrollo y la producción también. Ganamos las dos con instancias. El tráiler incluido. Con el tráiler en la primera instancia y después... Pero es un poco más azaroso porque si el jurado que te toca en esa instancia te dice, no, a mí este tipo de películas no me gustan, no hay mucho que reclamar. Tuvimos la suerte de poder contar con ese fondo, pero es un poco más complicado. El Inca en ese sentido es mucho más ordenado. Y después acá con el subsidio que da el Inca. No sé si al principio lo contaste, pero ¿qué otro proyecto tenés a futuro? ¿Lo contaste ya? Porque... Sí, ¿no lo escucharon? No. Bueno, lo voy a repetir. Ok. No, en este momento estoy escribiendo lo que sea la próxima película, que me encantaría estar rodando a fines del año que viene, sería lo ideal, que es una comedia romántica, con un tema social importante de fondo, pero contado con mucho humor. Va a tener mucho humor, no va a tener sangre como en esta película. ¿Y ya sabés quién en el reparto? No, todavía no estoy en este proceso, estoy escribiendo todavía
Pero sí me encantaría que sea una coproducción nuevamente, si es una historia en dos ciudades, que puede ser Buenos Aires Santiago, puede ser Buenos Aires Mendoza, puede ser Mendoza otra, no sé, pero es una historia en dos ciudades, por el camino que hace un personaje y el otro que es una historia de amor, pero no es una historia de amor light, sino que tiene un trasfondo, pero con mucho, mucho humor. Creo que a mí me gusta mucho el humor, la comedia, dirijo mucho comedia, hago obras de teatro que son de comedia, todos los años hago una. Es un género, es un lenguaje que me gusta, me encanta, y quiero dejar el revólver de lado un rato para divertirnos un poco también, para poder hablar de un tema profundo, pero a través de una cosa más simpática. ¿Las obras de teatro que dirigís son de otros autores o también mías. Tuyas también? Sí, las que ¿Pero acá en Argentina se han dado? Todavía no. Ah, Estoy con muchas ganas de traer. Muy bien. Sí. Está bien. O sea que aparte de ser director y guionista, también sos dramaturgo. Sí. Bueno. Aparte de otra más, un premio latinoamericano de texto. ¿Premio latinoamericano de qué? Del texto. Es una de las cosas particulares que tiene Diego. El té, que es táctica de de la guerra, soy campeón de Kamchatka. Sí, Kamchatka. China saca Kamchatka, por favor. Sí. Bueno, un entretenimiento particular. Cuando hiciste Tiempo Final, que te lo encargaron para otro país, que no escuché por la parte de Argentina, Sí. ¿qué fue lo que te pidieron que más cambies? Mucho, porque dos cosas. Compré, de hecho yo fui el que vine a comprar los derechos acá porque me encantaba en ese momento, les había gustado mi trabajo en Televisión Nacional de Chile y me dijeron, haz la serie que quieras y ven a hacerla acá. Yo tenía intenciones de hacer o Simuladores o Tiempo Final, que eran las dos series que me habían gustado mucho. Vine acá, empecé negociaciones con ambos. Simuladores ya le habían vendido los derechos a Sony y Sony se los había vendido a otro canal en Chile, así que no podía hacerlo, que lo hicieron muy mal. Pero y averigüé, me reuní con los Borges para hacer Tiempo Final, y en ese momento todavía no estaba la versión de Colombia, que de hecho Colombia vino después a partir de que vieron que se podía hacer en otros países. Y uno de los cambios principales que tuve es que los hermanos Borges no tenían una obligación de tiempo para los capítulos. Entonces había capítulos que duraban 28 minutos y el que más duraba 35. Yo ya tenía que cumplir 55 minutos y cuando anduvo bien pasó a 65 minutos el capítulo, con lo cual había que reescribirlo, además de volcarlo a la idiosincrasia de otro país, había que crearle mucho más plots, vuelta de tuerca, que era la gracia de Tiempo Final. Era una sola locación en tiempo real, pero había que ir sumándole situaciones, y de eso me encargué yo. Hice 20 capítulos de esos. Y cuando se compró la versión en Colombia para hacer la adaptación, pidieron los guiones que yo había hecho porque eran más largos. Eso es lo que puedo contar de la historia de Tiempo Final. Y cuando hiciste La Nani, también hiciste una adaptación tuya, sí, personal. Se hizo una adaptación. Que después vos viste algunos capítulos de la que Vi se hizo acá, algo que se hizo acá. difería muchísimo. Sí, difiere mucho. Claro. De hecho, afuera, mi versión, o sea, la versión que yo pude dirigir de Casado con Hijos fue un éxito enorme en Chile. Fue como un fenómeno. Hice 4 temporadas, hice 269 capítulos, que es el máximo que permitía Sony. Y es totalmente diferente de la versión que se hizo aquí con Franchella. Pero vos viste que acá sigue dando rating. Sí, es que es una muy buena estructura, es claro. preciosa, es lindo para jugar a partir de esa serie. Creo que lo que uno tiene que hacer, sobre todo en el humor o en algunas cosas, es jugar con los actores. O sea, creo que a veces los errores que cometen las tiras o las teleseries y esas cosas, es tomarse demasiado en serio la letra y no permitirse jugar. Si la gracia es... El humor es muy complicado porque uno cree, a veces lee un guión y es muy entretenido, uno lee esto es gracioso, pero uno lo ve hecho y es horrible, es muy aburrido. Entonces ahí uno tiene que tener la capacidad de decir, ok, juguemos a partir de esto, y jugar, improvisar y hasta que va a aparecer. Y este proceso hay que tener la libertad de poder tomarse el tiempo que es necesario para jugar y encontrar, porque el humor no se construye, es diferente, es una construcción el humor. Lo que puede ser gracioso de una manera, por ahí no. Y lo mismo también el humor trabaja una sorpresa. Si yo, no sé, hago un chiste que le tira agua al otro y se ríe, la segunda vez está bien, pero la tercera vez ya está aburrido, pues ya lo vi. Entonces, si no hay sorpresa, y hay muchas cosas que hay que seguir trabajando, una manera diferente de trabajar.
O sea que uno espera con muchas expectativas tu nuevo film, porque si tenés ya todo ese background de haber trabajado con esas sitcoms que son tan fuertes y ya vas a hacer una comedia romántica entre dos países, es interesante, ¿eh? Muy bien. Esperemos estar a la altura. No, sí, confío mucho que es un proyecto que me tiene muy entusiasmado. Estamos todos muy entusiasmados. Hola Diego, Sí, bueno, en Argentina.com, una pregunta. ¿Cuándo se estrena, volviendo a la película, cuándo se estrena la película en Chile? Ya se estrenó en Chile. Ya se estrenó en Chile, fue a fines de mayo. Está muy bien, ahora vamos al circuito, estamos en el pay-per-view, estos sistemas de video on demand y eso. Ya la compró la televisión. Estamos. Ahora es un agente de ventas internacional. Y, claro, y la película ahora la tomó un agente de venta internacional en Los Ángeles que se llama Shoreline Entertainment, que se va a encargar de venderla a todo el mundo. Por lo que vi hoy en internet, o sea, recién me enteré de esta película hoy, se iba a estrenar el año pasado. ¿Qué pasó ahí? O sea, por lo que vi, No. tenía como estreno en 2011. No, la terminamos de rodar en el 2011. ¿En Chile o en Argentina? Diciembre de 2011. Claro, no creo, no sé. ¿Esta? Sí. Bueno, pues era la copia pirata. No sé, la verdad, no. Nosotros terminamos de rodar en 2011, así que se postprodujo y se quedó lista para estrenar. Esperamos la fecha de estreno, como hay muchas películas siempre en cartelera, encontrar el momento adecuado, pero no ha sido estrenada y se pospuso. ¿Y qué tal la repercusión en Chile de la película, Diego? Bien. No fue una locura así la gente corriendo en masa a caballo por la avenida, pero gustó mucho, tuvo muy buena crítica, es una película bien diferente, es una propuesta diferente. No está muy bien, estamos muy contentos, está muy bien. Sí, Hola. Mira, me interesaba saber porque yo tenía, o sea, uno sale del cine y sale pensando, viendo una película. Vos dijiste ahora estar preso en el medio de la nada, sin rejas. Entonces, anoche a mí me había parecido que era una metáfora sobre los militares, sobre el tema de la represión. Entonces quería saber si realmente vos la pensaste desde ese lugar. O me pareció a mí, o yo ya estoy tan militarizada que la veo desde ese lado, ¿no? Aparte tiene que ver con el cambio de identidad. El cambio de identidad, exacto, y la pérdida de la identidad. Sí, la pérdida de la identidad y además traer, o sea, por ejemplo, para mí los indios eran los bolivianos que venían y que lo traían, pero que eran unos pobrecitos malcitos que no te iban a tirar un arco y una flecha, ¿no? Pero eran también unos pobres tipos que están en manos de gente que reprime, ¿no? De algún modo. No es un cine político, No, pero sí. sí tiene elementos que tienen que ver con lo que uno vivió de toda la vida, obviamente. Si tuvieras la versión primera del guión, a él lo vienen a buscar un falcón verde. De hecho, no sé si estaba en la última todo. A él lo vienen a buscar un falcón verde. En el momento que lo toman, lo raptan, pero después, obviamente, cuando fuimos a rodar en el lugar, no correspondía un falcón verde, pero el guión era un falcón verde. Una 4x4. Exacto, van a una camioneta a buscarlo porque era más acorde al lugar donde estaba rodado. Pero el guión, yo cuando escribí esa escena, es absolutamente un procedimiento militar o paramilitar de eso. Lo encapuchan, lo llevan, Claro, por eso, y juegan un poco. Y también la película, otra idea que sobrevuela es el tema de la justicia. Que de alguna manera, cuando uno está en la ciudad, tiene muchas protecciones. Por ejemplo, ¿no? Uno está aquí, si pasa alguien está robando, uno puede salir corriendo, gritar auxilio y alguien puede escucharlo, puede llamar a la policía y esa cosa. En el desierto no hay a quien recurrir. Entonces la justicia la hacen los hombres. Y en este caso, el hombre más poderoso del lugar, el patricio, impone un poco su ley. Y este juego de que la justicia lo hacen los hombres y todo depende de las condiciones donde esté, porque si estuviera en una ciudad 500 kilómetros de distancia ahí, las condiciones son distintas. Habla un poco de que la justicia la imparten los hombres. Puede haber una justicia que tenga determinadas leyes, pero donde los hombres la imparten, funciona de otra manera. Y es un poco el juego. Claro. Y el viejo Vizcacha, le hiciste un homenaje al viejo Vizcacha, te faltó escupir el asado, ¿eh? Sí, no había asado. Comían un guiso bastante Bueno, te feo. faltó escupir el guiso. Pero sí, el viejo Vizcacha es un personaje argentino Por eso, que uno lleva en el ADN. Me encanta el papel del viejo Vizcacha, me parece que es un personaje, es el mentor, es como para las generaciones jóvenes, como el
Cherry, digamos, Sí, pero con la maldad del viejo Vizcacha. Me parece esa persona, porque a ver, si uno analiza, ¿tú la vieron o voy a estar contando algo? Ok. Es el filósofo del deseo. Sí, pero si uno la analiza la película, los verdaderos enemigos es Patricio y el viejo Vizcacha. Claro. Y lo que hacen es usar a este joven que está entre medio, el viejo lo que hace es entrenarlo para poder cumplir su cometido. Y todos de alguna manera logran y cumple este objetivo. Él lo dice, que Patricio al final, lo dice él, Al final supo manejar su tiempo, sí, ¿no? sí, sí. Y Yo creo que el papel de Patricio también es un malo, pero a diferencia de un malo clásico así, él está como un poco obligado a cumplir un papel, porque él le da lo mismo un poco que esta persona sea o no sea Diego, la persona que cree en confundirlo, pero si hay alguno que cree que es él tiene que castigarlo, porque es su rol, si no perdería autoridad y eso. Y esta gente que está en este lugar tan abandonado, todos están un poco corroídos por el lugar. No, y hasta la mujer, ¿no? Que termina al final es una tragedia, o sea, porque termina muriendo todo el protagonista, menos ella, es la única que se queda, Es nuevo visto. La María se convierte de alguna manera. Igual es una mujer, también es otro papel que trataré de trabajar distinto, porque a ver, si uno analiza los muestras clásicos, la mujer tiene dos lugares. Uno, o es la prostituta, amiga que viene a ayudarle y le cura las heridas y vuelve a la pelea, o es la mujer virginal, santa, que está en la casa, vienen los malos, se la matan y sale el héroe a vengar. Pero no tiene un rol muy activo en ninguna película. Y mi intención de trabajar este papel era que tuviera otro lugar, de hecho funciona distinto, es detonante, sobre todo en el desenlace de la historia. Es una mujer muy masculina en general. Una de las cosas que trabajamos es que sea bien ahombrada, porque está en un mundo de hombres y está como condicionada a moverse un poco. Hay una escena de sexo, pero sí, pero lo maltrata al pobre, obvio. Es muy masculina en su acercamiento a todo. Sí. De hecho, no es una mujer que cuando él se va y yo le digo, quédate, es como que trata de ordenarle y si se le va como una impotencia en su ruego de decirle que se quede. Pero igual no aguanta un no. Claro. Pero bueno, nada, es parte de cómo uno... A mí me parecía que hacer un western clásico, se han hecho muchos, muy bien, otros no tanto, hay muy malos también. Pero se han hecho cientos, miles de westerns. Y creo que me gustaba darle una relectura, cómo sería esto hecho desde aquí, desde Sudamérica, contando... Es un western muy gore, es muy gore también. Tampoco. ¿Y cuáles fueron tus referentes de directores de western, por ejemplo? Justo, ¿quiénes fueron tus? Bueno, Sergio Leone no lo puedo negar. Claro. Sam Peckinpah también por el tema de la sangre y su forma de retratar la violencia. Sí. Yo me acuerdo cuando vi las primeras veces a Sam Peckinpah me quedaba sorprendido de que, porque antes las películas no eran así. Me sorprendía, me gustaban esas películas que disparaba uno y caían cuatro. Digo, ¿qué es eso? La gente no se muere, si sangra, tarda en morirse, se despiden, los personajes se despiden y tienen... Pero es nada, no puedo negar a Tarantino y a los hermanos Coen, no me iría tan atrás. Tarantino me encanta, y los hermanos Coen los encuentro excelentísimos. Bueno, vamos a hacer 3 preguntitas más. Aprovechemos que está Patricio aquí. No, eso sería importante para mí, saber si mientras escribías y reescribías el guión, tenías a los actores en cada rol determinado. Por ejemplo, en el caso de Patricio, que está tan... Sí. Yo cuando escribí el guión pensé en actores determinados. Patricio pensé siempre en primera instancia. En Patricio y en Félix son los dos primeros que tuve. A Félix Martínez porque yo le había mandado un guión anterior, que quedó ahí guardado. Y me dijo, sí, me encanta, hagámoslo. Y empecé a ver cómo podían producirlo, tener reuniones con productores, y entre medio escribí Sal. Y en realidad lo que pasó es esto: yo le hablaba al productor chileno que tenía, le decía, pero tengo un western, y cada que nos reuníamos hablábamos de eso y le hablaba de western, y dice, escribe western, ¿qué estás haciendo hablando de todo esto si en realidad lo que quieres hacer es? Entonces, entre medio le mandé a Félix, una vez que ya había aceptado hacer el otro papel, este guión, y me dijo, esta es la película que hay que hacer.
Entonces ya cuando terminé de escribir, yo había pensado en Patricio, que había trabajado con él y me encantaba, que quería volver a vivir esa experiencia y sabía que con él podíamos trabajar un malo distinto. Y Pele y Javiera, contador del papel de María, también estaban casi de inicio. Y lo otro fue... ¿Y Gonzalo, Valenzuela? ¿Cuándo aparece? ¿Cuándo aparece Gonzalo? ¿En la película o en la...? No. Gonzalo aparece... Gonzalo, yo había trabajado con él, yo había hecho la apertura de Montecristo, una teleserie que se dio acá. Había hecho la apertura solamente con él, había grabado con él, lo conocía mucho. Y ese personaje fue el último en entrar, Gonzalo, en eso, porque también fue el último en darle una característica propia a Gonzalo en la película. Yo, es un lugar muy sucio, muy alejado, muy poco aseo el desierto. Pero me gustaba para ese personaje que sea como muy pulcro. Es el único personaje que todo el tiempo con una camisa blanca, si se ensucia las manos se limpia, no quiere polvo, que es muy raro. Entonces, es como el que se quiere verse lindo en el medio del desierto. Y Gonzalo daba muy bien para ese papel. Es un personaje, son detalles que pintan la personalidad del personaje, pero es el único personaje que está todo el tiempo limpiándose la camisa y no ensuciándose, y si toca algo él quiere verse bien. Y Gonzalo daba perfecto para eso. Tuvo una particularidad del rodaje, que 2 días antes del rodaje se quebró el codo. Y nada, y me llamó y me dijo, ¿qué hacemos? Me quebré el codo, ¿lo hacemos con el codo roto? O yo dije, bueno, pero no te pongas un yeso y vamos a rodar. Me dijo, ok, y se aguantó todo el rodaje sin un yeso. Y ahí está, anda. Sí, lo que yo quería preguntarte, porque lo que vi en el film es que el personaje es el guionista, sos vos el que escribís el guión, reescribís el guión y los personajes, o sea, como que el film estaba en tu cabeza, pero que no estaba en el celuloide. Lo que son 2 películas, ¿no? Una es la del guionista que imagina todo eso mientras lo reescribe. La pregunta es si yo soy yo. Claro, yo me lo imaginé. Porque andás sí. con el guión, por eso. No, sí, por supuesto. Las obsesiones de uno, o sea, yo soy un director de cine obsesionado con hacer un western y ese es el plot de la película, es un poco, no puedo negar que uno escribe desde uno, el malo es uno, hasta el papel de la mujer lo escribe desde uno cuando uno escribe. ¿Cómo sería uno? Sí. Sí, es verdad, si soy honesto, sí, hay muchas cosas mías porque está con el guión, yo me imaginé desde el punto de vista del guionista. Es que para mí la película habla de eso, habla de qué tanto está dispuesto un autor a hacer para conseguir su historia. Esto es una idea mucho más macro que uno no tiene por qué verla en la película, pero para mí habla de eso. Sí, yo también. De hecho, hay un sueño donde él va y mata a los productores que le dijeron que era malo su guión. Yo lo hubiera hecho muchas veces, no corresponde, porque por ahí la policía lo puede tomar a mal, pero igual uno ama su trabajo, uno le pone pasión. Claro, yo sufría para que no te quitaran ese guión. Bueno, pero de lo que habla un poco también la película, jugando con esta historia de qué está dispuesto a hacer este personaje que vive en España, muy tranquilo, muy relajado, que está con ganas de contar la historia y no se le ocurre nada, porque la verdad que su guión es muy malo. Llega al norte de Chile para reescribir, tampoco se le ocurre nada, porque sigue siendo igual de malo que donde estaba. Y empieza a encontrar la historia a medida que empiezan a pasar cosas en la vida. Creo que uno para poder contar no tiene que vivir, o sea, uno tiene que tener calle, tiene que haber recorrido, tiene que tener un camino para hacer. Y es un poco lo que cuenta. Obviamente su manera de vivir le implica un costo importante, que le corten de él, que le peguen, que bla bla bla, que maten gente. Pero, bueno, hay costos y costos. Pero la verdad que lo que habla es eso, de que si uno no ha vivido mucho, si uno no tiene cosas adentro, es difícil poder escribir, porque creo que se escribe con sangre, como dice en algún momento de la película, y es bastante gráfico. Bueno, vamos a las 2 últimas preguntas. Me comentabas hace un rato que, bueno, tiene una visión latinoamericana. Respecto a eso, te pregunto por ciertos prejuicios que hay dentro sobre todo del periodismo argentino, respecto a los acentos latinoamericanos. ¿Cómo lo trabajaste? Porque no es demasiado el acento chileno que se encuentra en la película.
¿Tuviste una previsión de eso? No, a ver, sí, pero no tanto. Creo que una de las gracias, a ver, Chile tiene muchos modismos, una gran cantidad de modismos, mucho más que Argentina. Igual mantuvimos unos cuantos, hay modismos bien claros, pero la película se entiende muy bien en español. Particularmente en el norte de Chile, cuando están pegados en Perú hablan perfecto español. Y eso es una gracia, que hablan muy bien español, hablan mucho mejor que en Argentina los peruanos. El español es mucho correcto. neutro. Claro, es mucho más neutro. Y sobre todo trabajé, sí, no con Patricio, que la suerte que tiene de trabajar acá, entonces no tiene tantos modismos, con Sergio Hernández, el papel de Viejo Vizcacha, que hablara mucho más neutro, mucho más cercano a Perú, por donde vivía él, por donde se movía. Pero fuera de eso, no es que traté de hacer un español neutro, porque cuando uno hace un español neutro, pierde identidad, pierde personalidad y se convierte en una cosa híbrida que no le gusta a nadie, que no es ni de aquí ni de allá. Entonces, cuidé con unas palabras más que nada que sean entendibles y eso. Y como sobre todo el Viejo Vizcacha, sí, eso lo trabajamos bastante. Pero el resto tenía la gracia también de que un español, que habla un correcto español. Pero sí me interesaba que sea una película entendible en otros lugares, me interesa que el cine trascienda, me interesa que una película pueda ser vista por la mayor cantidad de público posible. Yo creo que es un cuento que tenía ganas de que la gente lo conozca. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta más? No, quería pensar que a mí me sorprendió cuando vi la película, me hizo acordar mucho a una novela que era La Vorágine, de Diego Rivera. Y entonces La Vorágine, precisamente el protagonista es la selva. Y de alguna manera tu película me llevó a que, cierto, el protagonista es el desierto, y todas las cosas, o sea, los obstáculos de la selva son los obstáculos del desierto. Entonces dije, bueno, a lo mejor la habrías leído, ¿no? Y tuviste alguna referencia de eso. Pero debería, ¿no? Ok, no la había leído. Es muy interesante porque te digo, en La Vorágine todo el tema es precisamente la lucha también de pueblos, de cosas, pero es la lucha de sobrevivir en un medio que no es normal, porque la selva te come, te traga, el desierto te come, te traga. Yo creo que, viendo la película, para mí tiene muchas referencias a muchas películas. Para mí es una película que tiene muchas referencias cinematográficas, por lo menos cuando yo veo las escenas tan teñidas de un color de distintos autores o distinta gente, yo como me hubiera gustado que tal escena fuera de tal. Pero la escena de la sopa, por ejemplo, para mí, de Thomas, es una escena que la podría haber visto en una película de Sam Peckinpah, por ejemplo. La entrada de cuando viene María y Paco lo está esperando en la sombra y pasa y se queda parada en el marco de la puerta, es un plano clásico de John Ford, por ejemplo. Entonces se van tiñendo las cosas, que es lo mismo que hace Quentin Tarantino. Entonces todos usamos referencias visuales que tienen que ver con la historia, y la verdad que nada, es ser honesto, o sea, si alguien me dice, ese plano se parece a John Ford, me alegro. No, ¿sabes quién hace un plano parecido? Es en Tesoro de la Sierra Madre, la de Mel Gibson. Está el viejo, el que es el padre, que está comiendo esa sopa, ¿no? Claro, sí, pero Sam Peckinpah es más malo, y eso me gusta. Es más, claro, no, es sí, más sí, malo. pero tiene... Las situaciones incómodas me encanta, que eso es la base un poco del humor. El humor pone por la cosa inadecuada. Sí. Entonces están en una mesa todos comiendo y si hay una persona a matar a otra, todos tomando la sopa. Y siguen tomando la sopa y todos sabemos como público que lo que va a pasar ahí es que uno tiene que matar a otro. Y siguen tomando la sopa y alguien pregunta si quieren postre. Y bueno, eso a mí me resulta, a mí me da gracia. Sí. Obviamente la película no es para reírse, no es para decir jo, pero igual es una situación un poco incómoda. Es muy veloz en eso también, muy, está bien. Bueno, cerramos. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más? Está todo bien. Muchísimas gracias nuevamente por haber venido, de verdad les agradezco mucho. Y bueno, gracias espera, por... sí, al otro pobre muchacho que sí, está por a decir algo, por lo menos hola. Hola. No, mira, yo te voy a contar la experiencia de la película. Para mí es cuando yo lo conocí a Diego y me dieron el guión para leer,
me llamó la atención una de las cosas fundamentales que tenía la película escrita y la tenía en su cabeza. Cada vez que hablábamos tenía cada escena en la cabeza, el sonido, el montaje, la cámara, y sabía, y empezamos a trabajar producción, y lo quiero hacer con este sonido, con este tipo de cámara, y es muy difícil para una película que se sabe que tiene una escritura por un lado, el rodaje por el otro, y después con lo que hay se trata de llegar a un montaje lo más parecido al guión. Bueno, en este caso terminó el rodaje, tuvimos un trabajo enorme de postproducción, muchos meses nos llevó, muchos efectos, y realmente ahí me demostró que tenía todo en su cabeza, o sea, la escritura, él tenía cada escena, cada sonido, cada cosa escrita como después fue en la película. Y lo van a ver y lo van a disfrutar a partir del juego. Así que eso. No, ya la vimos. No, me parece que todos no la vieron. Volver a ver. Ah, bueno, los que no por la eso, vieron porque pasan a algunos verla. De ver, Es más, yo tarea. te iba a decir que Así que lo cuente el final. Bueno, Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias.